Queridos, y hoy entramos a uno de los textos que es tan conocido por todo el mundo cristiano. Mundo cristiano. Yo creo que es uno de los textos más conocidos. Y alguien mencionó de que si nosotros perdiésemos toda la Biblia y nos quedásemos con Juan capítulo 3, versículo 16 o 15 y 16, tendríamos luz suficiente como para entender la salvación. Porque ahí está la base de nuestra salvación. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién dijo Jesús esto? A Nicodemo. Nicodemo, ¿cómo puedes nacer de nuevo? Recuerda el viento, el Espíritu Santo trabaja en silencio. ¿Cómo puedes nacer de nuevo? Recuerda la serpiente que Moisés levantó en el desierto. ¿Para qué? Versículo 15. Todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo 16, que algunos ni siquiera necesitan leer, ¿verdad? Porque está en la mente. ¿Cuántos saben este versículo? ¿Cómo dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree. ¿Qué cosa dice el versículo 15? Todo aquel que en Él cree. ¿Qué dice el versículo 16? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Dios no envió su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Versículo 18, una vez más, ¿qué dice? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Versículo 18 o 19, y esa es la condenación: la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras, o para que sus obras no sean reprendidas. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. En el versículo 21 terminó la conversación con Nicodemo. A partir del versículo 22, ahí está contando otra historia. En estos 21 versículos, Jesús es quien termina explicando a Nicodemo. Ustedes saben que en la Biblia no hay muchos detalles de todas las historias. Por ejemplo, aquí yo no encuentro la respuesta de Nicodemo. No la encuentro. No encuentro la despedida de Nicodemo. Solamente encuentro el saludo, ¿verdad? Vino y le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Jesús le dice: mira, tú tienes que nacer. Y la conversación de todo ese diálogo es nacer, nacer, nacer y nacer. Le explica cómo nacer, cómo nacer. Le explica la obra del Espíritu. Pero ¿qué me impresiona? En lugar de que Jesús termine haciendo un llamado, ¿verdad? Haciendo una invitación para Nicodemo. Por supuesto que él hace. Pero él se centra en una sola palabra, que es la palabra creer. Versículo 15 dice: todo aquel que en Él cree. Versículo 16: para que todo aquel que en Él cree. Versículo 18: el que en Él cree. Oiga, tan importante es para Jesús creer. Sí, porque la salvación, ¿por dónde comienza? Por creer. Miren, creer parece tan fácil,
pero no lo es. Parece fácil. Un día, Pablo y Silas fueron encarcelados. Y allí, a medianoche, mientras ellos cantaban, hubo un temblor, un terremoto, las puertas se abrieron. El carcelero pensó que todos los presos habían salido, tomó la lanza, quiso matarse. Y cuando él quiso matarse, apareció Pablo y le dice: no te mates. ¿Por qué? Porque todos estamos aquí. No te mates. Estamos aquí. Y cuando Pablo le dice: todos los presos estamos aquí, nadie ha salido, yo de allí tengo muchas lecciones importantes para que ustedes se den cuenta hasta dónde lleva la palabra creer. ¿Quiénes están en una cárcel? ¿Quiénes están en una cárcel? ¿Quiénes? Aquellos que cometieron algún delito, ¿verdad? Y aunque todos digan que son inocentes, y aunque realmente hay inocentes, por lo menos todos están allí por haber cometido un delito. ¿Está bien? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú has escuchado alguna vez en la historia de este planeta que en algún lugar del mundo las puertas de la cárcel se abrieron y los presos continuaron en sus celdas? ¿Escuchaste eso alguna historia? Imagínate, si estos presos están allí y lo que más anhelan es su libertad, cuando ven una celda abierta, ¿qué cosa es lo primero que hace? Pues huir buscando su libertad. Solo que cuando estos presos escucharon la música de Pablo y Silas, todos se arrepintieron. Presta atención aquí. Al ver el testimonio que dos hombres están siendo presos, siendo inocentes por predicar la palabra de Dios, y al ver de que estos hombres, en lugar de maldecir a Dios, alababan a Dios en medio del dolor, eso era ilógico. ¿Qué cosa es lo más lógico? Imagínate, a ti te apresan o tú vas preso siendo una persona correcta, estás haciendo el bien. Vamos a imaginar que mañana sales a predicar y el policía te dice: mira, vamos a llevarte a la cárcel. Pero no solamente te llevan a la cárcel, antes de colocarte en la cárcel te azotan. Y tú no sabes cómo eran los azotes. Los azotes en ese tiempo, la lengua o la punta de los azotes, no sé cómo lo llaman ustedes a un tipo de azote. Antes se castigaba mucho, ¿no? Y corregía a los niños. En sus países imagino que también existía. No sé con qué nombre, yo no voy a colocar el nombre de mi país. Bueno, pero en la parte final de estos instrumentos que azotaban, tenían huesos de animales y pedazos de plomo. Estaban diseñados para que al primer azote pueda rasgar la vestidura y rasgar la piel. Entonces, Pablo y Silas fueron llevados de manera inocente, fueron azotados. Imagínate, quiero que imagine la escena. Todos los presos están ahí en sus celdas. Llegan dos hombres, espaldas rotas, llenas de sangre. Pasan y no están, ojo, en ese tiempo no es que colocaban a los presos en una celda y los dejaban allí para reflexionar, están dando vuelta, por lo menos tienen 2 metros de pared para caminar. No. En ese tiempo había un instrumento que causaba sufrimiento, el cual se llamaba cepo, donde colocaban las piernas y ellos no podían moverse. Y estos hombres, en lugar de maldecir, de reclamar, empezaron a cantar. ¿Cómo es posible cantar aun cuando te va mal en la vida? Eso se llama esperanza. Eso lo hace Dios. Y los presos al escuchar cantar a Pablo y Silas, ¿qué cosa hicieron?
creyeron en el Dios de Pablo y Silas. Por eso es que cuando las puertas se abrieron, nadie huyó. Todos estaban allí, preguntándole: yo te escuché cantar, ¿por qué cantas cuando tus espaldas sangran? ¿Por qué viniste aquí? ¿Cómo es posible que tu Dios puede darte una música en tus labios, una canción en tu vida, aun cuando tus espaldas sangran? Eso es creer. Pero había uno que no todavía había creído. ¿Quién era? El carcelero. Y ese carcelero, cuando quiso matarse, aparece Pablo y le dice: no te mates, porque todos estamos aquí. Ahora, ¿ustedes sabían por qué el carcelero quería matarse? Miren, presten atención aquí. El problema del carcelero es el problema de miles de personas hoy, y puede ser tu problema. ¿Cuál es el problema del carcelero? Él se aferró donde no debía aferrarse. ¿A dónde se aferró el carcelero? A un trabajo. ¿El trabajo es malo? No. ¿Qué cosa es el trabajo? ¿Bendición o no es bendición? Por supuesto. Pero cuando te aferras al trabajo o el trabajo está por encima de Dios, un día cuando pierdes el trabajo, quedas en el vacío y no tienes a dónde ir, porque ¿a dónde te aferraste? Al trabajo. ¿Qué cosa pensó allí este carcelero? Me quedé desempleado. Y es más, la ley de ese tiempo decía que si alguien permitía que los presos puedan salir, él estaba condenado a la muerte. Perdió el trabajo, estaba en riesgo su vida y dijo: yo me mato. Fíjate una cosa aquí. Cuando allí vio que todos los presos estaban, este carcelero le hace una sola pregunta a Pablo y le dice así: señores, a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Interesante. ¿Qué debo hacer? Y Pablo no le dice: mira, para ser salvo tienes que cumplir 600 leyes. No. No le dice: para ser salvo tienes que hacer penitencia. No. No le dice: mira, para ser salvo tienes que mirar por donde caminas. Esto es pecado, esto no es pecado. Deja esto, no deje lo otro. No. Le dice: ¿quieres ser salvo? ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Cree. Cree. ¿De dónde sacó Pablo aquí su teología de salvación? De Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué cosa dijo Jesús? El que cree. Y Pablo le dice: cree. ¿Y sabes qué cosa me encanta de esta historia? Que el carcelero dice: creo. Los llevó a su casa, lavó sus heridas y en esa misma noche se bautizó. Oiga, qué impresionante. No me digas que el carcelero no creía en Dios antes de que ocurriera eso. Él creía en Dios, por supuesto que sí. Estoy redundando, ¿verdad? Por supuesto. Él creía. Solo que cuando Pablo le dice: tienes que creer, no le está hablando tienes que saber que Dios existe, porque eso no es creer. Creer, ¿a qué me lleva? A rendirme delante de Dios. Por eso es que el carcelero dice: creo, y aquella misma noche se bautizó. Cree. Ah, no, pastor, yo creo que Dios existe. ¿Por qué crees?
porque sé que Dios está arriba, Dios está en el cielo. No, 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 no. El diablo también cree. Yo le dije una de estas noches, el ateísmo es tan extraño que ni siquiera el diablo es ateo. El diablo cree. Los demonios creen. Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, los demonios creen. ¿Quiere decir que ellos son salvos? No. Ojo aquí. ¿Qué significa entonces creer? Creer tiene que ver con involucrar todo el ser humano en una entrega completa hacia Dios. Creer es someterse a la voluntad de Dios. Creer es rendirse por completo a Dios. Creer no es pensar o saber que Dios existe. Simplemente, creer demanda más que eso. Y en esta noche yo te voy a explicar 3 asuntos importantes. Número 1, en este mundo existen 3 tipos de personas. 3. Número 1, el que cree. Número 2, el que no cree. Y número 3, el que casi cree. ¿Correcto? Podemos dividir eso de manera didáctica para poder explicar esto. ¿Y Jesús qué cosa dice? Que la salvación es dada ¿para quién? Para todo aquel que cree. Si queremos dividir, entonces podríamos dividir en 2 grupos, en 3 grupos. ¿Quiénes son? Los que creen, los que no creen y los que casi creen. Vamos a explicar. Y allí tú vas a decir en cuál de los 3 estás, ¿correcto? Tú mismo vas a decir, yo estoy en el, pero ahí tú puedes cambiar, yo estoy en el 1, en el 2, en el 3, yo puedo cambiar del 3 al 2, del 3 al 1, etc. Voy a comenzar por lo más simple, por aquello que no necesita explicación, y es aquel que cree. ¿Quién es aquel que cree? Aquel que cree es alguien que se va al aeropuerto, sube a un avión sin conocer al piloto, se sienta sabiendo de que ese avión va a volar y a él no le importa ni siquiera quién es el que conduce el piloto, nunca lo ve su cara, apenas escucha su voz cuando el avión está despegando, pero él cree que hay un piloto, aunque nunca lo haya visto en su vida. ¿Qué cosa hace? Cree. Correcto. Nunca lo viste. El avión despegó, tú tienes fe. El avión está volando, tú tienes fe. El avión aterriza, tú tienes fe. Nunca saludaste al piloto, nunca te tomaste una foto con el piloto, pero tú creíste en un piloto que nunca viste. ¿Qué cosa es eso? Creer. Correcto. ¿Qué cosa es creer? Es ir a una farmacia y allí o ir al médico que probablemente por primera vez lo conoces en tu vida. Tú no sabes si es médico, ¿por qué no o si es alguien profesional o alguien que se disfraza? Tú no le estás pidiendo todos sus títulos, todos sus honores. Sabes que es médico porque colocó un consultorio y tiene alguna recomendación. Creer es ir a la oficina del médico, decir, este es mi problema, y el médico me da una medicina, y yo no discuto al médico. Yo no le digo, oh médico, a mí me parece que la otra medicina está mejor. No, el médico me dijo esta. Creer es ir a la farmacia y decir, deme esta medicina. ¿Por qué? Porque yo creo en ¿quién? En el médico. ¿Eso qué cosa es? Creer.
podemos trasladar esos dos ejemplos al lado espiritual. ¿Me acompañan? ¿Sí? Miren, ahora aparece Dios. Vamos a tomar el ejemplo del piloto. ¿Está bien? Dios te dice, sube al avión. Y tú dices, no, no subo. ¿Por qué? Porque yo no he visto a Dios. Yo quiero verlo. Tengo que conocerlo. Yo tengo que verlo. Tengo que experimentarlo. Si no, no me subo. Entonces sí, sube. Yo voy a conducir. No, no, no. Yo no solo quiero escuchar voz. Yo quiero ver. Mira cómo es el ser humano. Cree en un piloto que jamás ve, pero no quiere creer en un Dios cuando le llama. Curioso, ¿verdad? Y no está dispuesto a creer. Entonces, ¿quién es aquel que cree? El que cree es aquel que dice, yo no veo el piloto, pero yo sé que este avión me lleva al cielo. Yo me subo porque sé que ahí está Dios. Y sé que ahí está Dios porque yo escucho su voz a través de su palabra. Yo no necesito evidencias. Yo no necesito saludar al piloto. Yo no necesito darle indicaciones por dónde me debe llevar el piloto, porque el piloto sabe por dónde llevarme. ¿Qué cosa es fe? Es subir al avión, sentarse y creer. Vamos al otro ejemplo del médico. Hay personas que reconocen su situación espiritual y van a Cristo. ¿Quién es Cristo? El médico. Y Cristo le dice, mira, te doy la receta. ¿Dónde está la receta? En su palabra, en la Biblia. Pero la persona va con la receta y mientras va por el camino con la receta, cambia la receta. Ya viste, personas, la Biblia dice, este día guardarás. Eso es la receta. Tú cierras la receta y dices, ¿y cuál es el problema si yo cambio para otra receta? La Biblia me dice, por este camino andarás. Y yo digo, ¿pero cuál es el problema? Lo otro. Préstame atención. Es más fácil creer en un médico y no cambiar la receta que el médico te da, pero qué difícil es aceptar sin discutir lo que Dios me dice en su palabra. ¿Entendiste qué cosa es creer? Creer es ir al médico, aceptar la receta, no cambiar la receta, seguir las instrucciones que el médico me da, porque yo creo en el médico. ¿Se comprendió qué significa creer? Vamos al segundo. No creer. Aquí ya no voy a gastar mucho tiempo, o mejor, nada de tiempo. Aquel que no cree, no cree. ¿Correcto? No cree. Pero lo que sí quiero hablar un poco es del tercer grupo. ¿Cuál es el tercer grupo? El que casi. A ver, vos solamente para recordar. ¿Cuál es el primer grupo? ¿Qué cree? ¿Cuál es el segundo grupo? El que no cree. Yo ahí no tengo nada que hablar. No cree, no cree. Y la Biblia ni siquiera gasta en aquel que no cree. ¿Qué cosa dice? El que no cree ya ha sido condenado. Punto final. Pasemos mejor al otro grupo. Ya ha sido condenado. Ahora, ¿dónde gasta más tiempo la palabra de Dios? En aquel que cree y en el tercer grupo. Porque présteme atención aquí. Los que creen son un grupo pequeño. ¿Correcto? No todo el mundo cree. No todo el mundo coloca su vida bajo el control de Dios. No todo el mundo se deja guiar por Dios. No todo el mundo. Pero existe el otro grupo, aquel que no cree. No es un grupo mayoritario, no. Aquellos que dicen no creer
son aquellos en su mayoría porque han tenido alguna experiencia desagradable en la vida y dicen, yo no creo en Dios. Saben que yo he conversado con varias personas que dicen, mire pastor, yo soy ateo. A mí no me venga con Dios, no me diga de Dios. Pero no es un ateo científico, no es un ateo que se fue a un laboratorio por querer comprobar la existencia de Dios. Cuando tú conversas con alguien que dice que es ateo, en su mayoría es alguien que ni siquiera conoce que es un ateo o quién es un ateo. Porque algunos dicen yo soy ateo solamente porque dicen yo no creo en Dios. Y si tú le dices explícame por qué no crees, él no te va a dar razones. Pero la mayoría dice ser ateo por una razón. ¿Sabes por qué razón? Porque hay tantas preguntas sin respuestas en su vida. Tantas veces que enfrentó el sufrimiento, él no tuvo cómo explicar ese sufrimiento. Y es por eso que dice, si existe todo eso, yo no creo. Punto final. Se cierra. ¿Es un grupo grande? No. Es un grupo también pequeño, un grupo de menor cantidad. Ustedes saben dónde está el mayor grupo. En el tercero. En aquel que cree y no cree. Aquel que cree que Dios existe, pero no le entrega su vida. Aquel que sabe que Dios es real, pero no está dispuesto a tener una relación con Él. A ver, les explico mejor a través de una historia. A mí me encanta cuando me cuentan historias porque yo así aprendo mejor. Yo no sé si ustedes también. Esta es una historia muy conocida de un malabarista que estaba cruzando allí un inmenso abismo. Entre un lado y el otro colocó allí dos estacas, ¿verdad? Y ahí colocó una cuerda en el centro y la gente estaba allí para ver este equilibrista, malabarista, diciendo, wow, impresionante. Y él desafió a todos y dijo, miren, yo voy a cruzar de este lado hacia el otro lado caminando, en una sola cuerda. Y toda la gente estaba ahí a la expectativa, todos los medios de comunicación, todos con sus cámaras, todos grabando, porque toda la expectativa, imagínate cuánta altura él podría caerse. Y bueno, ante el aplauso de toda la gente, él empezó a caminar, dio un paso, dio 2, 3, 4, 5, llegó a la mitad, la gente empezó a aplaudir, fue para el otro lado y ahí estaba otro grupo esperándolo. Correcto. Cuando llegó al otro lado, la gente estaba boquiabierta. Entonces aquel malabarista o equilibrista se acerca a uno de aquellos que estaba aplaudiendo y diciendo bravo, wow, extraordinario. Ojo, le estaba viendo cómo ella cruzó y le dice, ¿tú crees que yo puedo volver al otro lado caminando? ¿Y qué cosa le dice ese? Sí, por supuesto. Si ya te vi venir, ya tienes más experiencia. Yo te he visto con mis ojos, ¿verdad? Allí caminar del otro lado, llegar sano acá. Entonces que tú me preguntas si puedes volver. Por supuesto que creo, porque yo ya te vi. Y él le dice, ¿tú realmente crees que puedo volver? Sí, creo. Muy bien, le dice. Si tú crees que yo puedo volver, súbete a mi hombro y vamos los dos. Y el otro le dice, no, yo creo que tú puedes, pero subirme en tu hombro, no. Escúchame, ese es de aquel que casi cree. Si yo pregunto aquí, ¿cuántos creen en Dios? Levante su mano. Levante su mano. Ahora te pregunto, ¿ya te subiste en su hombro? No, eso no. Yo creo que Dios existe, ¿correcto? Yo sé que Dios existe, eso está bien. Pero que yo tome una decisión, que yo me bautice, que yo nazca de nuevo, que yo sea cristiano, eso no. ¿Qué tipo de creer es eso? Eso no es creer. Ese es estar en la misma condición de aquel que no cree. Préstame atención aquí.
Si tú dices creer en Dios, pero aún no tienes una relación con ese Dios, tú estás en la misma situación que aquel que no cree. ¿Y la salvación para quién es? Para aquel que cree. ¿Te diste cuenta que creer no solamente es decir, bueno, Dios existe, Dios maravilloso, Diosito lindo, Dios? No, no, no. Creer demanda compromiso, demanda entrega. Muy bien. Entonces, si existen estos tres grupos, yo te voy a hablar en este momento de tres personajes bíblicos que van a representar a este grupo. ¿Está bien? ¿A qué grupo, de qué grupo estamos hablando? De aquel que casi cree. Casi. Tú sabes que el mundo o las personas que se quedan, que se pierden en este mundo, no estará lleno de personas incrédulas, de personas que no tienen conocimiento de Dios, de personas que toda la vida vivieron una vida desordenada. No, 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 no. En su mayoría los que se pierden, ¿sabes quiénes estarán allí? Aquellos que casi creyeron. Casi. Y les faltó algo tan pequeño como una decisión simple. Porque la salvación tiene que ver con decisión. Ahora, tres personajes en la Biblia. Primer personaje. Se le conoce como el personaje más duro de la Biblia. ¿Tú ya escuchaste esta expresión? Pastor, él es duro de corazón. ¿Escuchamos eso? Y la gente que no es cristiana pues no entiende, ¿no? ¿Qué significa duro de corazón? ¿Que mi corazón no late? No estamos hablando de mí. Duro de corazón significa alguien que tiene una mente cerrada. Alguien que no permite que el Espíritu Santo pueda trabajar en su vida. ¿En qué se convierte? En un duro de corazón. Solo que yo creo lo siguiente. Un duro de corazón no es un caso imposible. Yo conozco personas que han renegado contra la iglesia, que han maldecido la iglesia, que han hablado cosas contra la iglesia, hoy siendo líderes de iglesia, porque no hay imposible para aquel que dice que es duro de corazón, aquel que dice yo nunca me voy a rendir. Alguien me dijo una vez, pastor, yo jamás seré cristiano. Es una historia larga, por eso no te cuento. Y después de 6 meses me estaba llamando diciendo, por favor, quiero bautizarme. ¿Qué pasó? Algo simple, solo el dolor tocó su vida y fue suficiente. Uno puede decir lo que sea cuando está bien, hasta que llegue un momento difícil en la vida. Bueno, cortando aquella historia, aquel que dice que es duro, un día se quiebra. Entonces, si tú tienes un esposo duro, tienes un familiar que es duro, una persona que es dura, que es imposible, no te preocupes, ora por él y deja. Dios se encarga de poder romper los duros. Por ejemplo, encuentro allí a un Saulo, un día era un perseguidor de cristianos, odiaba a cristianos, hasta que se encontró con Jesús, se quedó ciego. Cambió su historia, de perseguidor pasó a pacificador, de perseguidor pasó a predicador, de la iglesia que antes él mataba, ahora él estaba dispuesto a dar su vida por aquella iglesia o por aquel Cristo. Por supuesto, porque el duro se puede romper. ¿Sabes quién es aquel que no se puede romper? Es aquel que dice que cree, pero no cree. Un ejemplo te voy a dar. Faraón. Ay, Faraón. Abran su Biblia, Éxodo 10:16. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Mira, Éxodo 10:16. ¿Estamos listos? Dice así: entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y le dijo:
Mira lo que dice Faraón. ¿Sabes quién es Faraón, verdad? Faraón es el rey de Egipto, que tiene esclavizado al pueblo de Dios por más de 300 años. Más de 400 años. Entonces, él le dice, se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y le dice así. ¿Qué cosa le dice? He pecado contra Jehová, vuestro Dios. ¿No les parece lindo este texto? Aparentemente está arrepentido o no está arrepentido Faraón. Sí. Él está diciendo, pequé. Y reconocer que tú has pecado es un paso ¿para qué? Para el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento y dice, he pecado. Versículo 17. Ahora os ruego que perdonéis mi pecado. Solamente esta vez oren a Dios para que quite de mí esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón, oró a Jehová. Jehová trajo un fuerte viento, quitó la langosta, arrojó al mar, ni una langosta quedó en el país. Y luego Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Yo voy a explicar aquí la palabra Jehová endureció, porque esto para muchos puede confundir. ¿Qué significa Jehová endureció el corazón? ¿Significa que fue Dios que dijo, ahora para que sufra más, yo le voy a endurecer? No. Dios nunca interviene en la libertad del ser humano. Tú y yo fuimos creados libres. ¿Correcto? Libres para servir a Dios o para, si quieres, maldecir a Dios. Libre para amar a Dios, o si quieres vivir en rebeldía con Dios, eres libre. Mas, ¿qué significa Jehová endureció el corazón? ¿Sabes cuál es un ejemplo práctico? Un ejemplo práctico es cocinar, por ejemplo, una olla con diferentes productos. Presta atención acá. Tú colocas fuego en una olla y colocas huevos en la olla. El agua hierve con el fuego y esos huevos antes de entrar a la olla, ¿cómo eran? Frágiles, ¿verdad? Se quebraban, ¿verdad? Muy bien. Después que pasa por el fuego, ¿cómo salen? Duros. Ahora te pregunto, ¿quién los endureció? El fuego. ¿Están de acuerdo o no? El fuego. Ahora, tú colocas en la misma olla donde los huevos se hicieron duros, colocas papas. ¿Está bien? Colocas papas. Y esas papas con el agua, nuevamente el fuego, lo haces hervir y luego sacas las papas. Ahora te pregunto, antes de que las papas entraran a la olla, ¿cómo eran? Duras. ¿Cómo salieron? ¿Quién los ensuaveció? El fuego. Ahora préstame atención aquí. El amor de Dios y la oportunidad que Dios da a todos los seres humanos, a algunos los endurece y a otros les hace sensibles. ¿De quién depende? ¿Del fuego? No. ¿De quién depende? En el caso de la ilustración, de los materiales o de los productos. ¿De quién depende de que el amor de Dios me endurezca o me sensibilice? ¿De quién depende? De mí. Ahora fíjate, Faraón dice, he pecado, ahora sí estoy arrepentido. Pasa la dificultad y nuevamente, ¿en qué se mete Faraón? Se endurece contra Dios. Queridos, yo no llamo las 10 plagas de Egipto. Yo llamo 10 oportunidades que Dios le dio a Faraón para que pueda sensibilizar su corazón. Pero él no escuchó la voz de Dios. Yo conozco personas que dicen, pastor, si yo me sano de esta enfermedad, yo soy cristiano. Se sanan, pasa la enfermedad, pasó. ¿Tú ya te diste cuenta
¿Dónde corre la gente cuando hay un terremoto? ¿Tú ya te diste cuenta que aquellos que juraron jamás entrar a una iglesia, cuando se quedaron sin casa, cuando se los llevó todo el huracán, cuando el terremoto cayó todo, ¿dónde está esa gente? En la iglesia. Muy bien, pasa el terremoto, ¿a dónde vuelven? A su vida. ¿Conoces gente que cuando está en crisis viene a la iglesia? Pasa la crisis, ¿a dónde vuelve? A su vida. Y así se acostumbra aquel que escucha la voz de Dios y empieza a jugar con la voz de Dios. Faraones. Yo pregunto, ¿habrá algún faraón aquí hoy? No lo sé. Es posible. Solo te voy a decir algo. Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y jugar con la voz de Dios. Qué peligroso. Primera historia. ¿Cuántas historias te dije? 3. Voy a la segunda. ¿Te acuerdas de Judas? Yo creo que todo el mundo conoce a Judas, no porque lo ha visto, sino porque conoce la historia de Judas. Hasta hoy, a ningún padre he visto que ha colocado a su hijo Judas. No sé si ustedes conocen a alguien. Con los tantos nombres raros que existen, puede existir alguien que se llame Judas. ¿Ustedes saben qué significa el nombre Judas? Judas tiene un significado lindo. Sin embargo, nadie quiere llamarse Judas, porque cuando alguien te dice Judas, aunque sea de sobrenombre, ¿qué cosa te está diciendo? Traidor. ¿Verdad? Porque Judas lo relacionamos inmediatamente ¿con qué? Con una acción. Ahora préstame atención. ¿Quién fue Judas? ¿Quién fue Judas? Seguidor de Jesús. Durmió con Jesús, caminó con Jesús, vio los milagros de Jesús, escuchó los sermones más poderosos que un hombre en la historia pudo haber escuchado de los propios labios de Jesús. Vio resucitar muertos, vio leprosos ser sanados, vio ciegos ver, cojos andar. Él vio. Judas, el más capaz, el más inteligente. ¿Tú sabías que cuando alguien decía a los discípulos, esos discípulos, todos son unos ignorantes? Ahí salió un discípulo y decía, ¿tú sabes quién está en el grupo? Judas. Judas, respetado. Judas, educado. Judas tenía mayores posibilidades que todos los demás discípulos para ser el apóstol de los gentiles, para ser un gran predicador, para ser un gran hombre, instrumento en las manos de Dios. ¿Qué le sucedió a Judas? ¿Cuál fue su problema? Casi creyó. Vio tantas cosas en su vida, pero hay una cosa que él no hizo. ¿Sabes qué cosa no hizo Judas? No se entregó a Jesús. Tú puedes saber todo de Dios. Tú puedes llevar cursos bíblicos. Tú puedes escuchar los mejores sermones. Tú puedes ver milagros en tu vida. Pero aún así, todavía no te has entregado. ¿Quiénes son ellos? Judas. ¿Sabes cuál fue el problema de Judas? 2 problemas. Número 1,
se aferró al pecado. ¿Cuál era su pecado? La ambición, poder, dinero. Queridos, ser pecador no es un problema, porque ser pecador, la medicina es Cristo. ¿Sabes qué cosa es un problema? Aferrarse al pecado y despreciar la medicina. Ese sí es un problema. En mi país existe una cinta color marrón que tiene un pegamento dulce que se llama matamoscas. ¿Ustedes lo conocen eso? ¿También existe aquí? Sí, también existe. Bueno, matamoscas fue creado para todo lo que una mosca desea. ¿Qué cosa desea una mosca? Dulce. Ustedes han visto con una mosca sienta, ¿verdad? Lava allí sus manos y yo no sé, empieza a chupar, empieza a descargar y todo. Y a la mosca le atrae mucho. Imagino que han hecho todo un estudio para que hagan el color incluso, para que coloquen el pegamento, aquello que parece miel, aquello que parece agradable. Muy bien, y tú lo colocas en el lugar donde todas las moscas se reúnen y las moscas se plantan. Y es más, las moscas parece que ven que otra mosca está disfrutando y dice, yo no puedo dejar que ese solo disfrute, yo también me voy, y se planta. Y los primeros segundos son de placer, ¿verdad? La mosca está allí, agradable allí, imagina absorbiendo aquel dulce y todo. Solo tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Cuando quiere salir, ya no puede. El diablo hace lo mismo. Solo que el diablo no coloca matamoscas, ¿verdad? Coloca matahumanos. Se llama placer, se llama diversión, se llama todo lo que tú quieres. Y tú dices, todo el mundo está divirtiéndose, yo también me divierto. Y tú te vas y dices, sí, el placer es momentáneo, el placer es lindo, solo que hay un problema. Cuando quieres salir, no puedes. Solo que para el ser humano existe una salida. ¿Cuál es la salida? Cuando estás atrapado en el pecado, Jesús te puede libertar. ¿Sabes quiénes se perderán? Aquellos que a pesar de estar aferrados al pecado, nunca quisieron despegarse del pecado. Ellos se pierden. Nadie no va a ir al cielo por las cosas que hizo o no hizo. Vamos a llegar al cielo por cuánto nos rendimos delante de Dios. ¿Cuánto dependemos? ¿Cuál fue el problema de Judas? Se aferró donde no debería aferrarse. ¿Y cuál fue el segundo problema de Judas? El segundo problema de Judas, ¿saben cuál es? Es que él perdió la sensibilidad. Cada vez que escuchaba un sermón de Jesús, él sentía la necesidad, pero él no se entregó. Y yo estoy hablando aquí esta noche para varias personas que escuchan un llamado de Dios. Escuchan una vez, escuchan dos veces, postergan una vez, postergan dos veces. Aquel que se acostumbró a postergar siempre tendrá una nueva excusa para postergar. ¿Y cuál es mi mensaje ahora? Qué peligroso es escuchar la voz de Dios y no entregarse. Termino con la tercera. La Biblia me cuenta de un hombre en el libro de Hechos, capítulo allí 26, versículo 28. Un hombre que se llamaba Agripa. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Agripa. Él era un rey, él era un gobernador, tenía autoridad, tenía poder. Un día cuando Pablo se colocó allí delante de él, él expuso su testimonio, él le dijo que hay un Salvador, le predicó acerca de Cristo, le dijo lo que Dios es capaz de hacer por su vida. Solo que Agripa le dijo así a Pablo. Vamos a Hechos, capítulo 26. Mira Hechos, capítulo 26, versículo 28.
Hechos 26, 28. Wow, impresionante. Dice así: entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué cosa le dice? Por poco. ¿Cuánto le falta a Agripa? Poco. ¿Por poco qué? Por poco me convences y me hago cristiano. ¿Ustedes sabían que esa era la última oportunidad para Agripa? Nunca más vio a Pablo. Y no tenemos un registro de un arrepentimiento de Agripa. ¿Sabes cuál es la lección de Agripa? Qué peligroso es comprender quién es Jesús y por un poco no entregarse. Entonces hoy yo te voy a hacer un llamado en el nombre de Dios. Yo sé que aquí esta noche no hay 3 grupos, solamente hay 2 grupos. ¿Quiénes son los 2 grupos? Los que creen. ¿Y cuál sería el otro grupo? Los que casi creen. Y si tú estás dentro de aquellos que casi creen, ¿a cuál te pareces? ¿A Faraón? ¿A Judas? ¿O a Agripa? No lo sé. Solo tú sabes todas las oportunidades que Dios ya te ha dado. Una de las cosas que me entristece cuando Jesús entró para Jerusalén, en Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Por eso, en el nombre de Dios, deja tu casi. Deja el casi. Ese casi para ti puede ser un compromiso, el trabajo, la familia, todos los casis que podemos inventar en la vida, todas las excusas que podemos inventar en la vida. Deja tu casi y empieza a creer, porque Jesús dijo: todo aquel que cree, ¿qué cosa tiene? Vida eterna. En el nombre de Dios te invito a creer. Hoy acepta a Cristo, ríndete a Cristo, entrégate a Cristo. Hoy voy a hablar de la expresión más difícil de explicar: el amor de Dios. ¿Cómo yo puedo explicar cuánto Dios me ama? ¿Cómo? Hay un lindo himno que dice: si fuera tinta todo el mar y todo el cielo fuera un gran papel y todo hombre fuese un escritor, toda hoja un pincel, para escribir, aquí voy a cortar, describir el amor de Dios, ni siquiera eso puede bastar, o ni siquiera eso bastaría. Imposible. Y existen algunas palabras que me encantan cuando queremos definir el amor de Dios. Por ejemplo, ¿qué es el amor de Dios? Y ahí en el diccionario encontramos una palabra que poco se usa, pero es gloriosa, es deslumbrante. Cuando no sabemos qué decir, la mencionamos. Y nosotros decimos así: el amor de Dios es inefable. ¿Quién puede describir lo inefable? Inefable significa algo que no se puede describir. Inefable, suena suave, suena lindo para aquellas cosas que no puedes describir. Su amor es inefable.
Otra de las expresiones que aparece para poder describir el amor de Dios es que el amor de Dios es inmedible. Los seres humanos medimos amor porque somos egoístas, ¿o no es así? Yo te amo mientras tú me ames. ¿Crees que no es así? Te hago un ejemplo. Un joven está queriendo conquistar a una señorita. Él expresa su amor. ¿Cómo lo expresa? Chocolates, mensaje de texto, WhatsApp, imágenes, videos, serenatas. Yo no sé si todavía continúa haciéndose eso porque cada vez está más moderno y cada vez es más digital, ¿verdad? Ya no necesitas charros para una serenata, ahora una serenata virtual. Yo no sé si es lo mismo, pero por allí va. Antes habían diversos modos de poder expresar el amor. Empiezan, ¿verdad? Los regalos, corazones, peluches. Bueno, ustedes saben todo el asunto. Hasta que se declara su amor. Y si la otra persona le dice no, se acabó. Se acaban los chocolates, se acaban los peluches, se acabó todo. Y antes tú puedes decir yo te amo, y hoy puedes decir yo no quiero ni verte. Porque nuestro amor es egoísta. Y nuestro amor se mide, ¿verdad? Incluso la música secular está lleno de aquel amor barato, de aquel amor con fecha de vencimiento, de aquel amor que causa heridas, de aquel amor que hiere, de aquel amor que decepciona. ¿Qué tipo de amor es el que hoy se proclama? El tipo de amor que hoy se proclama es un amor de hoy te amo, solo por hoy, ¿verdad? Mañana no sé, va a depender de ti. Haces algo, te odio. Tú viste que las canciones hoy dicen te amo, mañana dicen te odio. Y hoy hemos aprendido a usar todo descartable, incluso hacer hasta de nuestro amor algo descartable, hasta del matrimonio algo descartable. Cada vez todo es descartable, ¿verdad? En el sentido de que dura menos. Está hecho para usarse en corto tiempo. Por ejemplo, los televisores, las computadoras, todos los artefactos tienen un periodo de vida descartable. Ahora te funciona, mañana ya no. Entonces tú te vas, compras, lo usas y lo botas. Antes las cosas estaban diseñadas para durar toda la vida. Hoy los focos de luz están diseñados para alumbrar solo una cierta cantidad de horas. Descartable. Tenemos platos descartables, cucharas descartables, vasos descartables, pañales descartables. Aquellos que son un poquito más de la época anterior tenían que lavar pañales, ¿verdad? Ahora ya no se conoce. ¿Quién lava pañales? Existen pañales descartables. Lo peligroso de todo es que hemos hecho también una vida descartable. Y hasta los matrimonios hoy también tienden a ser descartables. ¿En qué sentido? Yo te tomo, te uso, no me gustas, te boto. Descartable. ¿Qué tipo? Entonces, cuando queremos hablar del amor de Dios, nuestra mente no puede comprender. ¿Cuál es la primera expresión que les dije? Inefable. ¿Cuál es lo segundo? Inmedible. Pero hay una tercera para poder definir el amor de Dios, y esta es más inexplicable aún. Es la palabra eterno. Oiga, eso ni usted ni yo podemos comprender. ¿Qué es eterno? Tenemos varios conceptos. Lo que no acaba, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin. Y hay algunos que no les llama la atención la palabra eternidad porque nunca empezaron a pensar en qué es eterno, porque esa es una de las palabras que no se encuentran en nuestro vocabulario. ¿Qué es eterno? Si estamos acostumbrados en un mundo que todo comienza y todo acaba y cada vez más rápido. ¿Qué es eterno? No, nuestra mente no alcanza. Eterno lo que no tiene fin. No, no es solamente eso. Eterno es aquello que no tiene comienzo y no tiene fin. ¿Cómo yo lo entiendo? Yo no lo comprendo. Saben que la palabra eternidad es algo que jamás podremos encontrar una explicación, porque nuestra mente es tan pequeña para entender lo eterno. Los seres humanos contamos, imagínate los seres humanos, contamos los años.
¿Cuántos años tienes? Tengo 30 años. Estás contando años. En el cielo ya nadie contará años. ¿Para qué? Imagínate cómo contaban los años aquellos primeros hombres que salieron de las manos de Dios. Imagínate Matusalén, que por supuesto no fue eterno, contando sus años. Matusalén, vamos a hacer una torta, es solo una imaginación, no es que esto sucedió. Y vas a pagar hoy 969 velas, si nosotros para pagar 10 velas se nos acabe el aire. Él vivió 969 años. Es decir, cuando él tenía 100 años apenas había llegado a la adolescencia, ni a la adolescencia. Y hoy a los 100 años estamos bajo tierra. Entonces, nosotros no entendemos lo eterno si ni siquiera ellos comprendían que es eterno y que duraban más. ¿Cómo explicar la eternidad? Alguien ilustró, y me encanta esta ilustración, por eso yo la comparto siempre. Cuando alguien me dice, pastor, ¿qué es eternidad? Yo les digo, miren, para poder más o menos tener una idea pálida de lo que es eterno, yo les voy a explicar así. Vamos a imaginar que un día un pajarito se propone vaciar el océano Atlántico allá en su montaña. Solo es imaginación. Entonces el pajarito mira el océano Atlántico y dice, yo voy a vaciar todo el océano aquí en mi montaña. Entonces un día se propone y viene al océano, y allí en el océano lleva una gota del océano a su montaña, y así va a venir cada 100 años a llevar una gota del océano. Ojo, cada 100 años una gota del océano. Yo te pregunto, ¿en cuántos millones de años terminará de vaciar el océano? Bueno, todavía no imagines. Cuando el pajarito termine de vaciar todo el océano, apenas habrá pasado un segundo en la eternidad. ¿Comprendes eternidad? No. ¿Qué cosa es el amor de Dios? Eterno, inefable, inmedible, eterno. Es por eso que cuando Cristo mismo trata de explicar a Nicodemo el amor de Dios, ni siquiera Jesús pudo encontrar una palabra que la mente humana pueda comprender el amor. Por eso le dice a Nicodemo, porque de tal manera, ¿qué es de tal manera? No puedo explicarte, tú no me vas a comprender. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? De tal. ¿Cómo que de tal? Que no entiendes. Por más que busque ilustraciones, palabras, basee los diccionarios, componga las canciones, los poemas, el cielo se una con el mar para poder escribir el amor de Dios, no comprendes, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Saben qué cosa es aquí lo que me impacta de este texto? Ustedes saben que cada expresión de Juan 3:16 es para poder hablar horas y horas. De tal manera, un amor que no conoce tiempo, no conoce límites, un amor que es incondicional, es ese amor tan puro que nosotros confundimos el amor de Dios como el amor humano. Hay personas que dicen, pastor, yo ya estoy tan hundido en el pecado, pastor, Dios no me ama. ¿Quién te dijo que Dios no te ama? Tú estás pensando que Dios te ama como las personas te aman, y no es así. Dios te ama a pesar de lo que hagas. Por eso es que su amor no se entiende. Tú podrás rebelarte, maldecir contra Dios, quemar la Biblia. Tú podrás negar su existencia. Tú podrás hacer lo que quieras, pero aún así Dios te seguirá amando. Un amor que no conoce conceptos. De tal manera. Y otra cosa que me impresiona es
El mundo. Oiga, esto es lo que más puede hoy tocar nuestro corazón. ¿Qué cosa Dios ama? El mundo. No dice Dios ama a los que creen en Él. No dice Dios ama a los buenos. No dice Dios ama a aquellos que van a una iglesia. No, no, no. Dice mundo. Usted ya vio cómo está el mundo. ¿Cómo está el mundo? Lleno de homicidas, violentos, criminales. ¿Cómo está el mundo? Lleno de prostíbulos, inmoralidad. Y Dios ama a ese mundo a pesar de inmoral, violento, criminal, porque en este mundo está alguien a quien Él quiere salvar. Ahora mira, cuando dice que Dios ama al mundo, ¿Dios puede amar al mayor asesino de este mundo? ¿Sí o no? Sí. Eso tú no lo puedes entender. ¿Cómo Dios puede amar a aquel que hizo tantas cosas miserables en la vida, que hirió tanta gente, que quitó la vida de personas? ¿Cómo Dios puede amar? Es que eso tú no entiendes, pero Dios lo ama. Ya escuchaste de la oveja negra de la familia. En toda familia siempre hay una oveja negra, ¿verdad? Puede ser que esté hablando aquí para esa. Te ama, porque para Dios tú no eres la oveja negra. Para Dios tú eres su hijo, eres su creación. Dios te ama a pesar de el hecho de que estés en este mundo. Tú ya eres objeto del amor de Dios. Ahora, Dios ama al mundo, pero salva ¿a quién? Aquel que cree. Wow, aquí cambia el asunto, ¿verdad? ¿A quién Dios ama? Al mundo. Pero ¿a quién salva? A quien cree. ¿Cuál es la tercera lección que aquí me presenta Juan 3:16? Que la salvación es un asunto de decisión. Dios no creó seres humanos programados para obedecer. Dios creó seres humanos diseñados para amar. No fuiste programado. ¿Cómo Dios probaría a todo el universo que el ser humano tiene libertad? ¿Cómo Dios lo probaría? Colocándole una pequeña prueba. Porque es en la prueba donde uno elige qué quiere. ¿O no es así? Por supuesto. Y Dios no le colocó una prueba difícil. Ustedes ya se dieron cuenta la prueba de lealtad que Dios le dio a Adán y Eva. ¿Por qué Dios colocó el árbol ahí en el centro del jardín? ¿Porque Él quería que ellos cayesen? No. Dios lo colocó porque era la única manera como sus criaturas podían elegir libremente. Era la prueba ante el universo que los seres humanos fuimos creados libres para elegir. ¿Cuál era la prueba? Mira, de todo árbol podrás comer. Ojo, ¿qué cosa dice? Todo. Menos uno. ¿Eso es difícil? No. ¿Sabes qué cosa hubiese sido difícil? Solo de un árbol podrán comer y de todos no. Oiga, eso sí es difícil. ¿No les parece? ¿Cuántas frutas tenía? ¿Cuántas cosas tenía en el jardín Adán y Eva? Tenía todo y todo a su disposición. Solo uno. Era la prueba de lealtad. Uno. No te acerques. Un día, un hombre me hizo una pregunta.
Un joven me hizo la pregunta. Me dice, pastor, ¿no le parece que Dios fue muy injusto al sacar a Adán y Eva del jardín del Edén solo por comer un fruto? Y él me hizo pensar. Y él me dice así, mire, yo le voy a hacer una ilustración. Yo tengo una hijita, dice, de 6 años de edad. Vamos a imaginar, me dice él, que yo salgo para mi trabajo y allí en la mesa coloco 5 manzanas rojitas. Y yo cuando me voy, le digo, mira, hijita, puedes comer lo que hay aquí en la olla, lo que hay aquí en la refrigeradora, lo que hay aquí, pero no me toques una sola manzana. Él me está poniendo la ilustración. Entonces, pastor, yo me voy para mi trabajo y cuando voy para el trabajo, yo todo el día estoy allá. Y yo cuando regreso espero encontrar las 5 manzanas en la mesa. Muy bien. Resulta que mi hijita resistió a la tentación 9, 10, 11, 12, 3, 4. 1 hora antes que yo venga, ella no resistió y agarró una sola manzana, mordió. Entonces yo regreso, miro que falta una manzana y le digo, ¿qué sucedió? Y ella me dice, papito, mira, tuve hambre. Entonces, mira lo que me dice. Yo como padre, porque amo a mi hija, pastor, yo no lo voy a botar a mi hija. Lógico, ¿verdad? ¿Tú harías eso con tu hija por un fruto? Por supuesto que no. ¿Dios entonces fue injusto? No, ahora te voy a explicar. El problema no era solo comer. Préstame atención. Porque si tú dices que Dios lo sacó solo por comer, no, tienes que ver el trasfondo. ¿Cuál era el trasfondo? Escúchame acá. Ya había un enemigo aquí en la tierra. ¿Quién era? Satanás, Lucifer, que había sido lanzado del cielo con la tercera parte de ángeles, porque ellos eligieron libremente separarse de Dios. ¿Qué cosa era pecado? ¿Recuerdan lo que les expliqué una noche? ¿Qué cosa es pecado? Separación de Dios. Ellos tenían también libertad, por eso es que los ángeles eligieron seguir a Lucifer. Imagínate, Dios no crea seres programados, Dios crea seres diseñados para amar. Muy bien. Ahora te hago una pregunta. ¿Por qué Lucifer se rebeló en el cielo contra Dios? Por su orgullo, porque quería el trono de Dios, etcétera, etcétera. Pero hay una sola respuesta. ¿Sabes por qué fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser como Dios. ¿Está bien? Muy bien. ¿Por qué Lucifer fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser adorado mejor. Él quiso ser adorado como Dios. ¿Correcto? Por eso fue lanzado. Ahora, el querer ser adorado como Dios, ¿qué cosa significa? Sacar a Dios del trono y él recibir la adoración. Eso significa. Y sacar a Dios del trono significa yo soy mi propio Dios. Por eso fue lanzado de Lucifer del cielo. ¿Están de acuerdo conmigo? Isaías 14 lo menciona, Ezequiel también lo menciona. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Correcto. Ahora préstame atención. Cuando Eva está cerca de aquel árbol, Satanás no solamente va a ofrecerle una fruta, que de paso que es del árbol que Dios prohibió. Satanás viene para ofrecerle su filosofía por el cual fue lanzado del cielo. ¿Por qué fue lanzado del cielo? Porque él quiso ser adorado como Dios. Ahora, vino a la tierra, hoy está en la tierra, y allí a Eva le dice así. Primero, con que Dios os ha dicho, coloca en tela de juicio lo que Dios dice, porque eso es lo que hace el diablo. Dios dice una cosa, el diablo siempre contradice. Dios dice acuérdate, el diablo dice olvídate. Siempre está en contra de Dios. Pero aparte de eso le dice así: el día que ustedes comieren, sus ojos serán abiertos y ustedes serán como, ¿qué le dijo? Entonces, cuando Eva tomó el fruto, ¿qué cosa estaba aceptando? Ser como Dios. ¿Comprendes que el asunto no es un fruto?
El mismo problema de Lucifer. Lucifer quiso ser adorado como Dios. Ahora viene aquí a la tierra y le dice: tú también puedes ser como Dios. ¿Por qué entonces Adán y Eva fueron sacados del jardín del Edén? ¿Por qué? Porque ellos pensaron ser como Dios. ¿Tú crees que el diablo cambió de estrategia? No. Todos los seres humanos hemos aceptado su filosofía. Si tú no das el primer lugar a Dios en tu vida, es porque tú te crees ser tu propio Dios. Así de sencillo. Y Dios le dice: el día que ustedes coman, de cierto van a morir. Pastor, pero no murieron. Mentira, sí murió, sí hubo muerte. Solo que en el jardín del Edén hubo una muerte sustitutoria. ¿Hubo muerte cuando hubo pecado? Por supuesto. ¿Quién debía morir? El transgresor. ¿Quiénes eran los transgresores? Adán y Eva. ¿Deberían morir? Sí. ¿Vino la muerte? Sí. Pero en ese mismo día que pecaron, también hubo muerte. Solo que hubo una muerte sustitutoria. Porque cuando ellos se escondieron y se vistieron de hojas de higuera, y Dios los llamó, y ellos estaban vestidos de hojas de higuera, Dios los vistió ahora de pieles de cordero. ¿Sabes qué significa eso? Que por primera vez ellos vieron morir a alguien en su lugar. ¿Quién era? Un cordero inocente. ¿Quién debía morir? Ellos. ¿Quién murió? Un cordero. Imagínate el dolor de la primera muerte. Cristo mismo sacrificando el primer cordero, diciendo: esta es la consecuencia del pecado, la muerte, solo que ustedes merecen morir. Y yo sabía que en algún momento ustedes iban a fallar. Por eso es que en la eternidad, antes de que en el cielo o antes de que en la tierra se diga haya luz, Dios dijo haya cruz. Porque si Adán y Eva pecaron, Él ya tenía un plan para poder salvarlos. Y era la cruz de Cristo. ¿Qué cosa es la cruz de Cristo? Muerte sustitutoria. Tú deberías estar allí, mas Él tomó tu lugar. Cordero. Y nosotros vemos que a partir de Génesis 4 o Génesis 3 aparece la muerte de corderos. Abel ofreció como ofrenda, ¿qué cosa? Cordero. Porque ese cordero que murió en lugar de Adán y Eva, ¿a quién representaba? A Jesús. Por eso Juan 1:29, cuando Juan mira a Jesús, ¿qué cosa dice? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aparece la historia de Abraham. Un día Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo si realmente me amas. Y allí él llevó para Isaac, ahí al monte Moria. Y cuando estaba por sacrificar a su hijo en fe, en obediencia a Dios, él estaba levantando el cuchillo. Dios le detuvo y le dice: ya sé que me amas, ya sé que quieres hacer sacrificio, pero tu hijo no morirá, porque detrás, ¿qué cosa hay? Un cordero. ¿Quién tenía que morir? Isaac. ¿Quién murió en su lugar? Un cordero. ¿Quién era ese cordero? Jesús. Y un día aparece allí la historia de Dios guiando a su pueblo durante 40 años en el desierto. Y durante todos esos años, según Éxodo capítulo 25, le dice: hagan un santuario. ¿Para qué? Porque allí va a estar la presencia de Dios. ¿Y qué se hacía en el santuario? Sacrificios. ¿Qué cosa se sacrificaba? Todos los días. ¿Qué cosa sacrificaba? Corderos. Si yo pecaba, quiero que entienda la escena, tomaba el mejor cordero del corral,
y entraba hasta el atrio, que era el lugar antes de poder ingresar al santuario, que tenía 2 compartimentos, lugar santo y lugar santísimo. El sacerdote me esperaba allí en el altar de sacrificio, se lavaba las manos, me colocaba alguna ropa porque yo lo iba a ensuciar, y antes de que yo pueda matar al cordero, a ese corderito inocente, ¿sabes qué cosa hacía las personas? Colocaban su mano sobre la cabeza del cordero y en silencio confesaban sus pecados a Dios y pedían perdón por todos sus pecados. ¿Qué cosa estaba enseñando Dios a través de eso? Que el pecado del ser humano se transfería hacia un animal inocente, y cuando después que él ha confesado sus pecados colocando su mano sobre la cabeza del cordero, entonces el sacerdote le daba un cuchillo, y yo mismo como pecador tenía que sacrificar, matar, asesinar a un cordero, porque ese cordero murió en mi lugar. Yo debería morir, pero él murió inocente. En el calendario divino, esto es lo más asombroso, existía ya un día y una hora para la muerte de Cristo. ¿Sabían ustedes eso? Porque el sacrificio de Jesús en lugar del hombre estuvo planificado antes de la creación del hombre. Es decir, Dios te amó antes de que el mundo fuese creado, y Dios te amó antes de que tú nacieras. Salmos capítulo 139 dice: tus manos me formaron en el vientre de mi madre. En otras palabras, tú me amaste desde antes que yo nazca. Desde antes que alguien me reciba en sus brazos, tú ya me conocías quién era. Dios te amó antes de tu existencia, antes de que el mundo incluso fuese creado. Dios te amó. Entonces, ¿qué cosa sucedió? Así como en el calendario divino existía un día y una hora para la muerte de Cristo, ustedes saben que Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice así: que Cristo vino a esta tierra en el tiempo. Como la muerte de Cristo estaba en un cronograma profético. Solo que sabes, la muerte de Cristo estaba anunciada ¿desde qué momento? ¿Sabes de qué momento? Aquí te explico la historia. Un día el pueblo de Israel estuvo 430 años como esclavo. Y llegó el momento de liberar a ese pueblo, libertar de la esclavitud. Dios levantó un líder llamado Moisés. Y le dice: mira, después de haber 10 plagas allí para que Faraón pueda dejar al pueblo ir, Dios le dice al pueblo así: hoy va a ser la última. ¿Y cuál es la última? Todos ustedes van a matar un cordero. Aquellos que tienen un hijo en casa. Y cuando ustedes maten el cordero, coloquen la sangre del cordero en los postes de su casa. Y esta noche el ángel pasará mirando todas las casas, y aquella casa que no tenga la sangre del cordero, el ángel matará al hijo primogénito. Todos los israelitas mataron corderos, colocaron la sangre. ¿Qué cosa es fe? Obediencia. Obedecieron la orden de Dios y ningún primogénito allí murió. Solo que allí, esa noche de liberación se conoce con un nombre que los judíos empezaron a practicarlo como una fiesta, porque Dios lo ordenó para que jamás olviden que un día fueron esclavos y que Dios lo libertó. ¿Sabes cómo se llamaba aquella fiesta de liberación? Se llamaba la fiesta de la Pascua. Pascua viene del término
Peshá. ¿Sabes qué significa peshá? Pasar por alto. Qué interesante. Aprender una palabra. ¿Pascua de dónde viene? Peshá. Hoy día el mundo, Pascua lo llama huevos, conejos, cualquier cosa que no tiene nada que ver con el verdadero significado. ¿Qué cosa es Pascua? Peshá. Pasar por alto. ¿Qué significaba? El ángel pasaba por alto las casas que estaban pintadas con sangre. Muy bien. Pero a partir de allí, Dios les da una orden. ¿Y cuál era la orden? Préstame atención. La orden era que ellos tenían que recordar su liberación. Y Cristo o Dios estableció una fecha para la Pascua. ¿Sabes cuál era la fecha? Esto quiero que me entiendas. Que voy a subir para que todos me vean. En el día 10 de Nisan, ¿qué día dije? 10 de Nisan, tenían que separar un cordero. Voy a repetir esto, ¿En qué día tenían que separar? 10. En el día 14, ese cordero tenía que morir. ¿Qué día tenía que morir? 14. Y en el día 15, ese cordero muerto tenía que ser comido. Voy a hacer aquí un examen, ¿está bien? Eso está en la Biblia y después ustedes pueden comprar todo eso. Esa fiesta era la fiesta ¿de qué? De la Pascua. ¿Qué consistía? Ellos ahí comían hierbas amargas, panes y levadura, recordando la liberación que Dios les había dado. Muy bien, ¿qué sucedía en el día 10? Se separaba el cordero. ¿Qué sucedía el día 14? Moría el cordero. ¿Qué sucedía el día 15? Era comido el cordero. ¿Lo aprendieron esa fecha? Muy bien. ¿De qué mes dije? Nisan. ¿No se olviden de eso? Y durante todos los años, los israelitas, día 10 separar el cordero, día 14 matar, día 15 comer, y de ahí se contaba el primer día hasta los próximos 7 días. Eran fiestas sabáticas o de reposo, de descanso o de independencia. ¿Correcto? Recordaban su liberación. Eran fiestas que ellos recordaban la manera como Dios los había sacado. Una vez más, ¿qué día se separaba el cordero? 10. ¿Qué día se mataba? 14. ¿Qué día se comía? 15. Muy bien. Jesús llegó. Escúcheme acá. Jesús llegó. Estuvo 3 años y medio aquí. Llamó a sus discípulos, hizo milagros, anunció el reino de los cielos. Y la Biblia dice, llegó el tiempo. A mí me encanta esa expresión. Y Jesús no subía a Jerusalén, dice, porque su tiempo no había llegado. Pero un día Él dijo, vamos para Jerusalén, porque sabía que su tiempo llegó. Aquí atención. Jesús entonces entra a Jerusalén montado en un burrito. Y en ese día, que se conoce hoy como Domingo de Ramos, multitudes quieren coronarle como rey, colocan sus mantos, colocan allí hojas de palmera y dice, Hosana, Hosana. Bendito el que viene en el nombre de Dios. Hosana al Hijo de David. Jesús pasa allí para Jerusalén y después, porque él huye, porque lo quieren coronar como rey, llora por Jerusalén. ¿Qué día fue? Domingo. ¿Ustedes sabían qué fecha Jesús entró para Jerusalén? Entró un 10 de Nisan. ¿Qué cosa se hacía el día 10? Se separaba, ¿qué cosa? El cordero. ¿Qué día Jesús entró a Jerusalén? Un día 10 de Nisan. Y era cerca de la fiesta de la Pascua. Es decir,
Jesús entró a Jerusalén llamando la atención de todo el pueblo diciendo: yo ya fui separado para morir. Pero nadie se dio cuenta. ¿Qué día murió Jesús? ¿Qué día murió Jesús? Un viernes, ¿verdad? ¿A qué hora murió Jesús? ¿Ustedes saben a qué hora se sacrificaba el cordero? 3 de la tarde. 3 de la tarde. El día 10 fue separado. Y el día en que el cordero tenía que morir, ese día, siendo las 2:59 de la tarde, el sacerdote estaba en el templo, listo para poder sacrificar el cordero. Y cuando el reloj dio las 3 en punto de la tarde, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó en 2. La tierra tembló. Cristo murió como el verdadero cordero sacrificado desde el jardín del Edén. Mas Jesús murió un 14 de Nisan del año 31 a las 3 de la tarde, que para nosotros en nuestro calendario sería un 26 o un 27 de abril a las 3 de la tarde del año 31. Perfectamente, en el día exacto, a la hora exacta, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y porque de tal manera amó Dios al mundo. Queridos, si Cristo murió de la peor manera como un ser humano puede morir. Tú sabes que una de las peores maneras de causar sufrimiento al ser humano era una muerte en la cruz. Lo inventaron los asirios. Los romanos lo adaptaron. Morir en la cruz. La cruz era símbolo de vergüenza. La cruz era símbolo de la peor muerte. Y un día Jesús, bajo aquel sol que ardía, cargó una cruz. Y tú sabes que la cruz que Jesús cargó no fue hecha para Él. ¿Para quién fue hecha esa cruz? Para Barrabás. Pero Jesús murió en su lugar. ¿A quién representa Barrabás? A todos los que estamos aquí. Tú y yo merecíamos morir, mas Él cargó nuestra cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dio su vida de la manera más cruel. ¿Y sabes qué cosa dijo Jesús? Cuando yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Una de las cosas que a mí tanto me apasiona y me gusta hablar sobre la cruz o sobre Jesús es lo siguiente. La cruz de Cristo se levantó para ser un imán para conquistar corazones. Cuando yo era niño, me gustaba jugar con 2 imanes. Yo no sé si alguna vez ustedes jugaron. El imán el imán y un metal, ¿verdad? Yo agarraba en una mano el imán, en la otra mano el metal. Entonces yo colocaba ahí en la mesa. ¿Y qué cosa es el imán?
atrae. ¿Y cuál era mi juego? Mi juego era, mientras él lo atraía, yo lo alejaba. Y llegaba un momento en que yo allí colocaba mis dos manos, un objeto de metal y un imán, y yo jugaba así. A ver, la fuerza del imán me llevaba al metal, me llevaba, pero yo resistía, y el imán jalaba y yo resistía. Un juego inocente, un juego de niño. Mas cuando fui creciendo, yo entendí que así soy yo con Dios. Dios me atrae. Ven. Desde el momento que naces te dice: ven, yo hice todo por ti. Y cuando tú te sientes atraído, tú te alejas, tú resistes, tú te alejas. ¿Y cuál es la consecuencia? Dolor, muerte. Y si sigues jugando con ese imán, si no te dejas conquistar por el amor de Jesús, estás perdido para siempre. Querido, Cristo murió y Él es un imán dispuesto a conquistar tu corazón, pero jamás lo podrá hacer a menos que tú no le permitas. Mucho se habla sobre amor no correspondido, ¿verdad? ¿Qué es un amor no correspondido? Alguien dispuesto a dar todo y hacer de todo por amor, pero el otro no corresponde. ¿Tú sabes cuál es el amor no correspondido más grande del universo? Es el amor de Dios por el hombre. Dios entrega todo, pero tú no estás dispuesto a dar nada. Pero aún así Dios te sigue amando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hoy, una vez más, Cristo abre sus brazos para decir: yo vine aquí porque tú eres mi hijo y yo te salvé. Pero muchos dirán: yo no quiero nada contigo, vienes a arruinar mi vida. Jamás desprecies a tu Salvador, jamás. Déjate atraer por aquel imán poderoso que es Cristo abriendo los brazos en la cruz. Hoy ya no está más en la cruz, mas hoy sigue abriendo los brazos para decirte: ven, yo di mi vida por ti, yo te amo, tú eres lo que más amo en este mundo y yo quiero verte aquí en la eternidad junto a mí.